buenas tardes a todos. El día de hoy me complace presentarles la charla de hipotiroidismo a cargo de Juan Muñoz y de Brenda Pérez, ambos estudiantes de medicina de sexto y séptimo semestre, asesorados por el residente John Peralta, un gran amigo del grupo IMIC, y ambos son estudiantes muy dedicados y enfocados a la endocrinología. Entonces, esperemos que sea fructífera para todos, tanto como lo fue para ellos prepararla. Y no siendo más, le doy paso a ellos. Muchas gracias a todos. Paréntesis, por favor, no olviden todos enviar la asistencia cuando Juan lo pida. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, chicos, muy buenas tardes. Como Frey ya me presentó, mi nombre es Brenda Pérez y hoy les vamos a presentar la charla Hipotiroidismo, lo que el médico general debe conocer. Entonces vamos a empezar con la definición de hipotiroidismo como tal. Les voy a compartir las dos que a mí más me gustaron. La primera es que el hipotiroidismo es un desorden endocrino común resultante de la deficiencia de hormona tiroidea. Y la segunda de Williams es que el hipotiroidismo es la patología caracterizada por una menor producción de hormona tiroidea. De esta primera me gusta que resalta que es una patología común, es decir, tenemos que estar muy atentos a su presentación porque como Juan David nos va a contar, no es para nada específica. Adicionalmente, en la gran mayoría es efectivamente una deficiencia de la hormona tiroidea. Bueno, ahora vamos a hablar de la epidemiología, empezando porque la prevalencia es de un 0.3% para hipotiroidismo clínico y de un 4.3% para hipotiroidismo subclínico. Ya vamos a ver más adelante estas definiciones en Estados Unidos. Sin embargo, se estima que esta patología, esta prevalencia está subestimada y que en realidad la patología puede afectar hasta cerca del 5% de la población general. Buscando por datos en Colombia como tal, encontramos que aquí no tenemos, se desconoce la prevalencia general, ya que los estudios que se han realizado la sobreestiman y van a ver la razón por qué. Porque esto se hace en pacientes con dislipidemias. El hipotiroidismo como tal puede llevar a una dislipidemia. En pacientes con trastornos psiquiátricos mayores, en el que vemos que esta prevalencia sube hasta el 10.5%, ya vamos a ver por qué. Y en adultos mayores, en las que alcanza el 32%. Entonces, estos estudios no podrían extrapolarse a la prevalencia general. Bueno, ahora vamos a hacer una revisión cortica de la fisiología. En la fisiología tenemos que el hipotálamo, que es nuestro maestro regulador del sistema endocrino, produce en el núcleo paraventricular la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta TRH, este ciclo se autorregula mediante feedback negativo de las hormonas tiroideas como tal y tiene un ciclo como circadiano. Este presenta unos picos por la noche, no tan exactos como por ejemplo el del cortisol, pero también presenta sus picos por la noche variables entre personas. Adicionalmente, esta TRH se ve estimulada por la leptina, que es la hormona producida por el tejido adiposo, es decir, la que nos dice que hay saciedad, que hay exceso de energía, el frío y el estrés. TRH es liberada a través del sistema hipotálamo hipoficiario hasta la hipófisis anterior, donde estimula las células tirotropas que van a producir TSH, hormona estimulante de la tiroides. La TSH va a viajar por torrente sanguíneo hasta nuestra glándula tiroidea y la glándula tiroidea va a tener esta estructura que es coloide, rodeado por células foliculares. Esta gráfica nos ilustra una célula folicular. A este lado tenemos el coloide y a este lado el capilar. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar bien? Escuchamos perfecto. Ok, pero yo tengo una pregunta. ¿Esta reunión se va a grabar? Siempre se inicia a grabar ya, entonces no te preocupes. Ah, O sea, ya bueno, listo. Es que ya. recibí como una... Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces,
Como les contaba, la TSH viaja por torrente sanguíneo hasta la glándula tiroidea y en la glándula tiroidea tenemos entonces estas células foliculares. Estas células foliculares por su parte basal tienen el receptor para la TSH. Esta TSH va a tener múltiples funciones. Voy a hacer aquí un pequeño resumen de estas, de cómo funciona. Entonces la TSH va a aumentar la transcripción de la tiroglobulina, la cual se va a ubicar en el tiroide. Además, va a aumentar la transcripción del receptor NIS, que va a permitir la entrada de yoduro a la célula. Esta se va a transportar y gracias a la peroxidasa tiroidea, se va a unir a la tiroglobulina y esto nos va a constituir las hormonas tiroideas, que son T3 y T4. Entonces, T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, van a liberarse a torrente sanguíneo y van a llegar a nuestras células blanco. Cabe resaltar que T4 se libera en mucha mayor cantidad, más o menos el 80% de hormona liberada es T4, mientras que T3 solamente 20%. Sin embargo, la triiodotironina o T3 es la hormona activa. Esto es muy importante porque entonces llega a la célula blanco, ingresa y la T4 por medio de las desyodasas, que son proteínas selenio dependientes, se va a convertir en T3. T3 va a tener su función a nivel nuclear y a nivel nuclear va a regular genes a la alta, genes que están encaminados a generar más ATP, más energía por medio de glicogenólisis, glicólisis, lipólisis y más específicamente va a estimularnos a la alta, va a regular a la alta genes de la hormona del crecimiento, muy importante por ejemplo para el desarrollo. También cabe resaltar que T4 es la que cruza la barrera placentaria y nos estimula también el desarrollo neurológico, entonces va a ser muy importante en esta etapa fetal. También la fosfonol piruvato carboxiquinasa, que nos actúa en la vía de la gluconeogénesis. Y adicionalmente la proteína desacopladora o UCPC, la cual nos genera calor mediante termogénesis. Adicional a todas estas acciones que tiene, que ya podemos ver que son bastantes, esta en el sistema cardiovascular nos aumenta el gasto cardíaco, nos aumenta frecuencia cardíaca, velocidad y potencia del músculo cardíaco. Adicionalmente, esta hormona tiroidea nos disminuye los niveles de colesterol LDL, aumentando su receptor. Por esta razón es más común las dislipidemias en el hipotiroidismo. Ya por otro lado, nos regula algunos otros genes negativamente, tales como la TSH y TRH para retrocontrol negativo y la prolactina. Bueno, dentro de la clasificación o las etiologías tenemos que va a haber una deficiencia de hormona tiroidea, ¿cierto? Esto lo vimos desde la definición. Esta deficiencia nos va a llevar a un hipotiroidismo. Este hipotiroidismo puede ser primario, es decir, hay una menor cantidad de hormona tiroidea liberada por la glándula tiroides como tal. Esto nos va a constituir un 99%. Este se divide en adquirido, transitorio y congénito. También tenemos un hipotiroidismo central, el cual solamente nos representa un 1% y es cuando la glándula tiroidea no es estimulada adecuadamente, ya sea por la TSH o por la TRH. También puede ser adquirido o congénito. Listo. Viéndonos más allá, entonces en la etiología, hipotiroidismo primario, el que se origina aquí en la tiroides como tal, tenemos diferentes causas. Entonces, la causa a nivel mundial más común es la deficiencia de yodo, porque como pudimos ver, el yodo es necesario para producir la hormona tiroidea. En Colombia, esta no es la causa más común, y en los países que tienen suplencia de yodo, como Colombia, en Colombia la sal es yodada, en otros países el pan puede ser yodado, hasta el agua puede ser yodada. Entonces, en Colombia, la causa más común es la tiroiditis autoinmune crónica o tiroiditis de Hashimoto, ya les voy a hablar de ella. Adicionalmente tenemos otras causas como tiroidectomía parcial o total, es decir, puede que la persona tuvo un cáncer, por ejemplo, entonces tuvieron que quitarle la tiroides, pues claramente no va a ser hormona tiroidea. Radioterapia
con yodo 131 para tratamiento del hipertiroidismo. Entonces tuve un hipotiroidismo, me lo trataron y terminó en un hipotiroidismo. También puede ser por radioterapia externa en pacientes con enfermedades que afectan cuello y cabeza, como por ejemplo linfoma de Hodgkin o leucemia, bueno, por radioterapia. También por desórdenes infiltrativos, como amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, entre otras, o por drogas que afecten la función tiroidea, como drogas que contengan yodo, como la amiodarona, que es utilizada como un antiarrítmico, o como el litio, que es utilizado para tratar desórdenes bipolares. Entonces recuerdan que dentro de los estudios en Colombia habían pacientes con trastornos psiquiátricos y que estos tenían una prevalencia mucho mayor. Bueno, el tratamiento con litio puede ser una de esas causas. También puede haber un hipotiroidismo por una terapia de reemplazo inadecuado. Mi compañero más adelante va a hablar de todo esto relacionado con la terapia. Y ya en la parte congénita puede haber una disgénesis de la tiroide. Entonces, la tiroides no se formó durante el desarrollo fetal o tuvo un desarrollo incompleto. Y también la disarmogénesis tiroidea, en la que el problema no es de la tiroides como tal, sino de alguna de las proteínas encargadas de la producción de las hormonas tiroideas, que como ya vimos son bastantes. Bueno, ahora etiología, tiroiditis de Hashimoto. Voy a concentrarme mucho acá porque es la causa más importante en nuestro país. Esta enfermedad es autoinmune. Al ser autoinmune es mucho más común en mujeres y esta se da porque el cuerpo produce anticuerpos que nos van a atacar estas proteínas que participan en la producción de hormona tiroidea, tales como la antiperoxidasa tiroidea, anti-TPO, la antitiroglobulina, anti-ITG, o en menor proporción anticuerpos bloqueadores del receptor TSH. También tenemos que hay una predisposición genética por los genes HLA-DR3 y HLA-DR5. Y finalmente, es importante destacar que la tiroiditis, al ser una enfermedad autoinmune, bueno, es importante destacar que dentro de las enfermedades autoinmunes, las relacionadas con la tiroides representan un 30%, es decir, tiroides de Hashimoto y enfermedad de Graves. Y que estas a veces pueden no venir solas, sino que asociadas a otras enfermedades autoinmunes, como anemia perniciosa, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad celíaca o enfermedad de Addison. A este lado vamos a ver una imagen histológica que ya habíamos visto cómo se ve una tiroides normal. Y en la parte de arriba, cómo se ve una tiroides en una persona con tiroiditis de Hashimoto. En esta parte vemos que hay una gran infiltración linfocitaria que inicialmente lo que hace es destruir tiroides y liberar todas estas hormonas tiroideas, entonces puede darnos un hipertiroidismo transitorio, porque se van a liberar todas estas hormonas. Acá tenemos una imagen relacionada en la que vemos un eritema escamoso en una persona con hipotiroidismo y además de este eritema escamoso del que se va a hablar más adelante, la persona tiene vitiligio. Entonces vemos esta relación entre enfermedades autoinmunes. Hay otra etiología que es muy importante también y es el hipotiroidismo transitorio. Y este es especialmente importante en mujeres posparto, ya que durante el embarazo la respuesta inmune se disminuye. Tan pronto el embarazo termina y hasta un año después, esta respuesta inmune vuelve a cobrar fuerza y puede producir anticuerpos, estos mismos de tiroiditis Hashimoto, anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, anticuerpos antitiroglobulina y afectar a la mujer posparto hasta un año después. Este hipotiroidismo usualmente es transitorio, entonces es muy importante que si una mujer viene con síntomas, que si sospechamos hipotiroidismo, preguntemos si ha tenido partos, las fechas y pues de esta manera ver, porque como mi compañero les dirá más adelante, el tratamiento es de por vida, entonces imagínense si era transitorio solamente. Bueno, también puede ser por tóxicos como pesticidas, herbicidas o materiales químicos o drogas que inhiban de por sí la secreción de TSH como glucocorticoides o dopamina.
Como es para hacer una recapitulación rápida, tenemos que el hipotiroidismo primario puede ser adquirido. El más prevalente a nivel mundial es bocio endémico, el que por deficiencia de yodo. En nuestro país el que más nos importa es tiroiditis de Hashimoto, en un 90% esta es autoinmune. También iatrogénicos por cirugía, tratamiento con yodo. Y hay algo que también está aumentando mucho en nuestro país y es el efecto Welchikov. Y es que ya no hay una deficiencia de yodo, sino un exceso de yodo. Y este yodo nos bloquea, por ejemplo, la peroxidasa tiroidea. Entonces, no se va a producir la hormona tiroidea de forma adecuada. Hay que estar también muy pendiente a esto. Por medicamentos como el litio, tenemos el congénito por mutaciones en las proteínas que participan en la producción de la hormona tiroidea, por agenesia, es decir, no desarrollo o displasia de la tiroides, o defectos en las moléculas involucradas como tal en su síntesis. También el transitorio, la tiroiditis posparto, que ya hablamos que es muy importante, y otra, que es la tiroiditis subaguda granulomatosa o tiroiditis de Kerbein. La tiroiditis de Kerbein se da unas semanas después de una infección viral, la cual produce inflamación a nivel tiroideo y esta es dolorosa. Se ha asociado con virus como Coxsackie, sarampión e influenza. Bueno, ya en la segunda parte tenemos el hipotiroidismo central. El hipotiroidismo central, acuérdense que cuenta solamente por el 1% de las causas. Y este es en general por masas a nivel hipotalámico o a nivel hipofisiario, macroadenomas, por ejemplo, cirugías, irradiaciones, traumas de cabeza, desórdenes infiltrativos también, como sarcoidosis, hemocromatosis y metástasis. Les traje esta imagen muy interesante en un niño, y es que acá pues se ve una imagen normal en la que hay una glándula pituitaria, pero en esta imagen vemos que no hay glándula pituitaria, esto es hipopituitarismo congénito, y pues en estos casos, además del hipotiroidismo, va a presentar también deficiencias de múltiples hormonas pituitarias. Bueno, para hacer recapitulación de esta segunda parte, entonces, el adquirido puede ser por tumores, por traumas, metástasis. Hay que esclarecer si es hipofisiario o hipotalámico. El congénito por alteraciones de la proteína, de la hormona TSH como tal, o hipopituitarismo, como ya lo vimos. Y hay otros, que es el que no encaja en nuestra definición, y es resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Esto no es para nada común, pero la hormona tiroidea es suficiente, lo que hay es una resistencia. En pacientes con riesgo de desarrollar hipotiroidismo, tenemos que estar muy atentos a personas con historia familiar o personal de desórdenes tiroideos autoinmunes, los asociados a condiciones endocrinas autoinmunes, como ya les dije, diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia adrenal o falla ovárica. También otros desórdenes autoinmunes no endocrinos como vitiligio, anemia perniciosa, síndrome de Sjögren o esclerosis múltiple. Muy, muy atentos a mujeres postparto y a personas que hayan tenido tratamientos previos que pudieran destruir la tiroides, la pituitaria o tejido hipotalámico, así como radiación por terapia. Bueno, con esto terminamos la primera parte. Entonces, no sé si hayan preguntas. Ya sigue mi compañero, entonces yo voy a dejar de compartir pantalla para que él pueda compartirla de él. Entonces, si la tienen como con pin o algo así, pues pueden cambiarla para que él pueda señalar. Bueno, muy buenas tardes. Mientras tanto, aprovecho para hacer la cuña de que por favor me regalen en el chat el nombre y la cédula, esto para tener el registro de los participantes en la charla. Muchas gracias. Por favor, me confirman si se ve la presentación en 1 minuto y si cambia de diapositiva. ¿Se está viendo la presentación? Sí, sí. Listo, perfecto, perfecto. Entonces, pues voy a hablarles acerca de primero de los hallazgos clínicos que tiene un paciente con hipotiroidismo, no sin antes decirles que no existe absolutamente ningún hallazgo clínico que aislado sea lo suficientemente sensible ni específico para descartar o para confirmar el hipotiroidismo. Es decir, que todo lo que nosotros encontremos acá es muy inespecífico y pues se puede compartir con diferentes enfermedades.
En pacientes viejos, por ejemplo, yo puedo tener que los pacientes añosos no presentan ningún síntoma o presentan síntomas inespecíficos como, por ejemplo, la apatía, la fatiga, el estreñimiento, etc. Entonces, quisiera proponerles una aproximación de algunos sistemas y vamos a comenzar con los sistemas de la piel. Aquí tenemos un estudio de 100 pacientes donde en este estudio 68% de los pacientes tenían al menos una manifestación en piel. Y una manifestación en piel, o la que fue más importante fue la cerosis. La cerosis, entonces, pues da cuenta de que la hormona tiroidea es importante para la producción de las glándulas sudoríparas y de las glándulas sebáceas. Podemos también aquí ver la relación que ya nos comentaban con el vitiligo, cuando uno encuentre un paciente que tenga múltiples enfermedades autoinmunes como vitiligo, que además se acompañe de hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes mellitus tipo 1, etcétera, muchas enfermedades, o al menos dos de estas, pues podemos pensar en un síndrome que se llama el síndrome poliglandular, y pues es importante como la sospecha. El síndrome poliglandular autoinmune es el nombre completo. Entonces, que a este paciente eutiroideo, a este ratón, perdón, eutiroideo, le aplicamos T3 de manera tópica y un crecimiento del vello. Cuando se realizó la histología, encontramos que había un crecimiento de la dermis y de la epidermis y que además había un crecimiento de pues el folículo piloso. Entonces, pues, en humanos, ¿qué tenemos? En humanos, en el hipotiroidismo, tenemos que hay un signo que se escribe en la literatura. Este signo se llama el signo de la reina Ana o el signo de Hershog. Esto, nuevamente, no es específico del hipotiroidismo, como no lo es nada de lo que vamos a ver. Se comparte, por ejemplo, con la sífilis, se comparte, por ejemplo, con la dermatitis atópica, con otras enfermedades que no son hipotiroidismo, pero en pacientes hipotiroideos podemos encontrar esta pérdida del tercio distal de la ceja. En esta imagen quiero mostrar las manifestaciones de las hormonas tiroideas o de la falta de hormonas tiroideas en piel. La primera que me gustaría decirles pues es la cerosis que ya tocamos. También querría hacer énfasis en la coloración amarilla de algunos pacientes hipotiroideos. Esta coloración amarilla no es ictericia, realmente es una betacarotenodermia, que es el acúmulo pues de los betacarotenos en piel. Y esto es porque la hormona tiroidea es responsable de la conversión de los betacarotenos hacia la vitamina A activa. La diferencia entre la ictericia y la betacarotenodermia, además pues del contenido y la razón, es que no la encontramos en mucosas y en las escleras, etc. Tenemos también debilidad unguial, entonces la debilidad en anexos, en vellos, en uñas, etcétera, por pues, lo que ya comentábamos, y ahorita vamos a ver la importancia del óxido nítrico en esto. Y tenemos el edema. Entonces el edema pretibial, lo llamamos mixedema pretibial, es producto de la acumulación de glucosaminoglicanos. Entonces la hormona tiroidea es responsable por promover la degradación de este compuesto, y el glucosaminoglicano, que no se degrada por la deficiencia de hormona tiroidea, es hidrofílico, es altamente hidrofílico. Entonces vamos a tener edema, generalmente va a ser edema pretibial, pero también describimos edema alrededor de los ojos. Y en esta paciente encontramos además que existe una tumoración benigna de lípidos, ¿cierto?, de colesterol, y esta tumoración, este santelasma se llama, esta tumoración benigna del colesterol, este acúmulo de colesterol, corresponde a el hipercolesterolismo que tiene el paciente hipotiroideo. ¿Y por qué? Por lo que ya nos mencionaban, porque la hormona tiroidea es responsable o aumenta la expresión de los receptores de las LDL en el endotelio. Entonces, pues yo tengo en el paciente hipotiroideo disminución de estos receptores y por lo tanto, pues ese colesterol se me va a caer en sangre. Esto aumenta el riesgo cardiovascular claramente. Ahorita vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular, y además, lo que ya mencionaban rápidamente, es proteínas desacopladoras que cuando llega la célula, la hormona tiroidea al receptor intranuclear heterodimérico, me ayuda a la transcripción de esa proteína desacopladora y me hace termogénesis. Pues los pacientes con hipotiroidismo simplemente van a perder este mecanismo y por lo tanto van a tener la intolerancia al frío. En el sistema cardiovascular, además del riesgo, derivado de la hipercolesterolemia, yo voy a tener que afectación, por ejemplo, en el aumento de la resistencia vascular periférica. El aumento de la resistencia vascular periférica es producto de la disminución de óxido nítrico, porque una de las acciones de la hormona tiroidea en el endotelio es la producción de óxido nítrico. Entonces yo aumento la resistencia periférica, al aumentar la resistencia vascular periférica, pues va a aumentar también la poscarga, y con eso pues limito el gasto
del sistema cardiovascular. En esta tabla de acá encontramos lo que me regula positiva y negativamente la hormona tiroidea. A la alta me regula la expresión del receptor beta adrenérgico. Entonces, en el paciente beta-1 adrenérgico, en el paciente hipotiroideo, yo voy a tener que pues disminuyen estos receptores beta-1 adrenérgicos importantes para el contropismo y el inotropismo, y por lo tanto, pues estos pacientes podrían presentarse con una bradicardia sinusal. Voy a tener también que, pues, una de las acciones de la hormona tiroidea fisiológicamente es la depresión del fosfolambán, la regulación a la baja del fosfolambán y el intercambiador sodio-calcio. Cuando esto sube, pues el fosfolambán, cuando se fosforila, me activa la onda cerca. El resultado final de estas dos, yo voy a tener una disminución del calcio que hay a nivel del citosol del cardiomiocito, y por lo tanto voy a tener una disminución en la contracción. Nuevamente, todo esto me va a hacer que se me baje el gasto cardíaco. Aquí vemos otra manifestación, en este caso es una manifestación que vemos un aumento en la silueta cardíaca, y este aumento en la silueta cardíaca es un verdadero derrame pericárdico. Este derrame pericárdico se da por la acumulación de los glucosaminoglicanos, es un mecanismo propuesto. Esa acumulación de los glucosaminoglicanos, además de ser hidrofílico, lo que hace es que me tapona el drenaje linfático, y entonces pues voy a tener el derrame. Miren cuán interesante es esta segunda imagen, que es tomada meses después de la toma de la levotiroxina, y cómo regresan algunos de estos patrones en el paciente hipotiroideo que llega al estado eutiroideo. Esto pasa con el sistema cardiovascular y con muchos otros aspectos que vamos a ver a continuación. Esta imagen es un lindo resumen del sistema, aspectos del sistema cardiovascular. Entonces, T3 y T4 son producidas por la glándula tiroidea, T4 a mayor proporción que sale, y en tejidos periféricos, como por ejemplo el hígado, se convierte gracias a las selenoproteínas, las desyodasas, en T3. T3 entonces es responsable por jugar con esa resistencia vascular periférica gracias al óxido nítrico. En los pacientes donde yo no tengo T3, en el hipotiroidismo, yo voy a tener un aumento de la resistencia vascular periférica. Y la resistencia vascular periférica es el principal determinante, el principal determinante en la presión diastólica. Entonces, los pacientes con hipotiroidismo pueden tener hipertensión por la diastólica. Pero además, la resistencia vascular periférica también me aumenta la poscarga, y ese aumento de la poscarga combinado con todo lo que yo les decía de fosfolambán, del sodio, calcio, del intercambiador, del beta-1 bloqueador, de todo lo que yo les decía en la diapositiva anterior, pues me va a afectar el gasto cardíaco por una disminución en el cronotropismo y en el inotropismo. Además, pues de la bradicardia, claramente me disminuye el gasto cardíaco. El sistema respiratorio, en el sistema respiratorio del paciente con hipotiroidismo, frecuentemente uno los encuentra asintomáticos. Sin embargo, que estén asintomáticos no significa que no hayan repercusiones. Y es que se han hecho estudios donde relacionan, por ejemplo, el nivel de difusión del monóxido de carbono, o por ejemplo, la aspiración forzada al primer segundo, con relación a los niveles de TSH y de T4, y se encuentran que están alteradas dependiendo del nivel de hipotiroidismo que tenga el paciente. Estos cambios espirométricos pueden ser explicados por diferentes teorías. Puede ser, por ejemplo, porque disminuye la conducción nerviosa hacia los músculos de la respiración, porque se afectan los centros reguladores, porque hay un aumento de mucopolisacáridos, de glucosaminoglicanos en el tejido pulmonar, y este aumento de los mucopolisacáridos también, por ejemplo, en el espacio pleural, me va a condicionar la posibilidad de un derrame pleural, como vimos el derrame pericárdico, por las mismas razones. Y también se dice que hay una disminución en el surfactante pulmonar. En pacientes hipotiroideos yo puedo tener una hipercapnia. Esta hipercapnia es importante ya en niveles aumentados de hipotiroidismo. Por ejemplo, pues en el estado mixedematoso yo veo una hipercapnia relevante, importante. Y también en el sistema respiratorio, en pacientes ya sintomáticos, pues puedo tener, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es también por ese aumento de los glucosaminoglicanos en el tejido pretraqueal y en la lengua, que me va a condicionar la macroglosia, y pues me va a generar esta apnea obstructiva del sueño. Sistema gastrointestinal. El paciente hipotiroideo clásicamente sube de peso. Entonces uno escucha como, no, es que me subí de peso, es la tiroides.
Este aumento de peso realmente no corresponde siempre, no corresponde a un aumento en la ingesta, porque en los pacientes hipotiroideos se disminuye la actividad peristáltica, disminuye también la ingesta y con ello se dan síntomas dispépsicos y se da estreñimiento, flatulencias, etc. El aumento de peso realmente tiene que ver con la retención de líquido por los glucosaminoglicanos. Se puede tener ilio, megacolon mixedematoso, se puede tener ascitis no solamente por los glucosaminoglicanos, sino también porque hay una fragilidad capilar que me permite el escape de proteínas hidrofílicas. Y tenemos aquí lo que les comentaba de la relación del hipotiroidismo con algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad celíaca y la anemia perniciosa. Entonces, la célula parietal es importante para la producción del factor intrínseco, que es a su vez importante para que se absorba, si se tenga en el cuerpo, la vitamina B12. La falta de vitamina B12 me va a condicionar la anemia, y la anemia, pues en este caso sería una anemia macrocítica, megaloblástica, y con esto quiero darle paso al sistema hematopoyético. Entonces, en el sistema hematopoyético es frecuente encontrar la anemia. La anemia se da, puede ser macrocítica, pero también puede ser normocrómica, normocítica. ¿Por qué? Porque en el paciente hipotiroideo, como lo veremos un poco más adelante, disminuye las necesidades de oxígeno tisular. Como disminuyen esas necesidades de oxígeno tisular porque disminuye el metabolismo en general, voy a tener una disminución también en la eritropoyetina que me disminuye a su vez la masa eritrocitaria. Pero también esos anticuerpos, anticélula parietal, podrían generar una disminución en el contenido ácido del estómago y con ello condicionarme una disminución en la absorción de hierro, condicionándome una anemia microcítica hipocrómica. Quiero que veamos este gráfico. Aquí vemos la prevalencia de la deficiencia de hierro y cómo es de diferente la prevalencia, ¿cierto? Cómo disminuye en pacientes hipotiroideos, pero esta prevalencia aumenta cuando se compara con pacientes con disfunción tiroidea. El sistema nervioso central es importantísimo. En los niños es muy importante por el desarrollo, por la mielinización, etc. No vamos a hablar en este momento de niños, nos vamos a concentrar en el adulto. Y en el adulto, pues les quisiera decir que, miren lo que yo le comentaba en esta gráfica, cómo disminuye el consumo de oxígeno en algunos tejidos. Por ejemplo, en el hígado, es importante en el corazón, etc. Pero en el cerebro realmente no hay una disminución grande, significativa del consumo de oxígeno. Sin embargo, el flujo sí se va a ver limitado por esa disminución en el óxido nítrico y otras razones. Eso quiere decir que se puede crear una disparidad oxígeno demanda versus necesidades versus el flujo que haya de oxígeno, y por lo tanto pues yo voy a tener afectaciones en el sistema nervioso central. Esta gráfica también nos sirve para ver cómo una partecita del cerebro, la hipófisis, no es dependiente a la baja de la hormona tiroidea. Cuando está a la baja no disminuye el consumo de oxígeno, lo aumenta. ¿Por qué? Porque en el hipotiroidismo, en este caso nos vamos a centrar en el hipotiroidismo primario, lo que vamos a tener es que como un mecanismo compensatorio, como no tengo esa T3, disminuyéndome los niveles de TRH, disminuyéndome los niveles de TSH, pues las células pituitarias me van a intentar hacer esa TSH para que se me haga la T3 finalmente. Entonces, puedo aquí tener una hiperplasia de células tireotropas. Otro aspecto importante, y lo mencionaba la doctora Brenda al inicio, era que la prolactina pues, era regulada a la baja por la T3 y es regulada a la alta por la TRH. Eso quiere decir que en una paciente con hipotiroidismo por problemas en la glándula, pues yo voy a tener T3 disminuida y TRH aumentada, ¿cierto? Que me va, como resultado neto, a aumentar la prolactina, con todo lo que la prolactina puede repercutir en el cuerpo, puede dar, por ejemplo, en las mujeres amenorrea, galactorrea, etc. Entonces, yo les comentaba ya esta disparidad de flujo versus consumo, y esta disparidad me da disfunciones cognitivas, como por ejemplo en la memoria, en el lenguaje, en el nivel de conciencia, etc. Es importante, entonces, el hipotiroidismo afecta principalmente personas añosas, se podría pensar, es decir, mujeres de edades avanzadas pues podrían tener una mayor prevalencia, etc. Entonces,
Y esta población también es atacada por diferentes clases de demencia. Entonces yo quiero aquí poner énfasis en que en una paciente, en un paciente que se le sospeche una demencia, pues pídanle una TSH para saber si es una demencia reversible, como es la demencia por el hipotiroidismo, o no, es una demencia de otra causa. Otras manifestaciones a nivel central tenemos, por ejemplo, la cefalea, el episodio confusional agudo y en el extremo del hipotiroidismo, el coma. La nictalopia es la reducción de la visión en la noche y se da pues por esa falta de conversión en la vitamina A que les mencionaba por en la piel y anexos. Sobre el sistema límbico, ¿cierto? Se ha estudiado, miren ustedes, el consumo de oxígeno y la actividad por medio de la tomografía por emisión de positrones en diferentes lugares del cerebro, en el hipocampo, en la amígdala, en la corteza del cíngulo anterior y posterior, etc. Y se ha visto que hay una reducción pues de la actividad en los pacientes hipotiroideos. Con esto quisiera dar paso al tema de la depresión. Es muy interesante la relación entre la psiquiatría y la endocrinología. Aquí, pues podemos tener una abrebocas en que la depresión y el hipotiroidismo comparten algunos síntomas, ¿sí? Entonces, también vale la pena en un paciente con depresión, pues mirar la TSH, a ver qué está pasando, a la luz de, claro, todas las otras manifestaciones clínicas que hemos visto y a la luz también de saber que todas estas manifestaciones clínicas no son específicas de nada. Otros diferentes manifestaciones podríamos tener la ronquera, trastornos del habla, la ronquera podría ser también por ese edema pretraqueal, las parestesias y el síndrome del túnel carpiano. Y nuevamente aquí juega un papel importante los glucosaminoglicanos que forman edema y pues me pueden producir el síndrome del túnel carpiano, ahí de forma local. Los reflejos, esto es clásico, la disminución en la fase el aumento del tiempo en la fase de relajación del reflejo. Y el sentido de la vibración también importante cuando se esté realizando el examen físico neurológico en el paciente con hipotiroidismo, puesto que para la mielinización de los cordones posteriores, que es por donde viaja el sentido de la vibración, pues se necesita la vitamina B12. Entonces, pues si yo, además de que ya estoy sospechando un hipotiroidismo, veo que hay una disminución en el sentido de la vibración, pues es importante interrogar anemia perniciosa. Finalmente, el último sistema, hay otras afectaciones, por ejemplo, en el sistema muscular y óseo, pero esto es más, por ejemplo, de niños, etcétera. Entonces, en el sistema renal, pues vamos a tener una disminución en el desarrollo y en el mantenimiento. Se ha visto que el paciente con hipotiroidismo, pues, entre más grave, pues se manifiesta un poco más, pero hay una disminución en el volumen renal. Y esta disminución en el volumen renal va paralelo o va conjunto a una disminución en el flujo. ¿Por qué? Porque aumentan algunas proteínas, algunas señales que son importantes para el flujo de la arteriola aferente, y con ello pues voy a también tener un flujo en la tasa de filtración glomerular. Esos receptores beta-1 adrenérgicos que me ayudaban a expresar la hormona tiroidea en el corazón también se expresan en el riñón o no se expresan pues en ausencia o disminuye la expresión en la ausencia de la hormona tiroidea, y con ello pues voy a tener una disminución en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Una también acción de la hormona tiroidea es promover la acción y la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, que es importantísima para mantener los gradientes de iones en pues, la célula tubular, y pues aquí va a tener también problemas porque la hormona tiroidea pues, es deficiente. No es el caso que la tiroides afecte solamente el riñón, sino que vemos aquí en esta gráfica cómo el riñón podría afectar también la tiroides. Por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, cuando yo tengo cuando yo tengo procedimientos con contraste a base de yodo, cuando tengo, por ejemplo, medicamentos, pues disminuyo la posibilidad de la excreción de los mismos y por lo tanto, pues voy a tener un aumento en el yodo, ¿cierto? Y ese aumento en el yodo, como ya nos lo explicaron al inicio, pues me puede causar, por el efecto Wolff-Chaikoff, hipotiroidismo que puede ser clínico y subclínico, lo vamos a ver más adelante, por la disminución en la organificación de la hormona tiroidea. Terminamos las manifestaciones. Vemos nos llega un paciente que tiene algunas manifestaciones de sospecho hipotiroidismo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo diagnostico? Una forma, digamos que racional, lógica, que uno podría pensar es, pues, miramos T3, ya que T3 es finalmente la activa, ¿sí?
Pero resulta que la T3 pues tiene muchos cambios a nivel del día, tiene cambios cuando uno ha comido, tiene cambios cuando uno hace ejercicio y es dependiente de las desyoasas, principalmente del pool de la desyoasa hepática, etc. Cuando el paciente comienza a tener hipotiroidismo, se ve un aumento en esta acción de la desyoasa hepática que no me permite una disminución considerable de la T3 y por lo tanto pues yo voy a tener que puedo perder los pacientes si yo mido T3, ¿cierto? Con hipotiroidismo puedo hacer un mal diagnóstico, es decir, T3 no se va a medir en este caso. ¿Qué sí voy a medir? La TSH. Pero aquí hay una cosa importante para medir la TSH, que la TSH depende del paciente. Depende si el paciente es joven o anciano. Se ha estudiado que existe un incremento de alrededor de 0.3 microunidades sobre litro después de los 30 años por cada 10 años que viva la persona. Entonces, el anciano va a tener una mayor TSH. El joven, pues claramente pues, va a tener una TSH menor. El peso también, ¿por qué? Porque la leptina aumenta la TRH, que me aumenta la TSH a su vez. Las personas con sobrepeso tienden a tener mayores valores de TSH. Las mujeres embarazadas tienden a tener menores niveles de TSH. En el primer trimestre eso se puede explicar por la gonadotropina crónica humana, pero para no enredar todo esto, solamente quiero decirles que hay que individualizar al paciente. Entonces yo tomo una TSH y lo miro a la luz de mi paciente y digo, esta TSH está elevada. Si la TSH está elevada, vamos a hablar sobre el hipotiroidismo producto de una disfunción en la glándula. Si la TSH está elevada, yo lo que hago es medir la T4, ¿cierto? Si la TSH está normal, pues no hago nada, ¿cierto? Ya el paciente se tiroideó. Si la TSH está elevada, nos dice ese algoritmo que midamos la T4. La T4 puede estar entonces disminuida, en rango normal o aumentada. Digamos que la TSH está elevada y la T4 está disminuida. Si la TSH está aumentada y la T4 está disminuida, pues yo voy a tener el perfil bioquímico del hipotiroidismo primario. Si es el caso donde yo tengo la TSH elevada, pero la T4 en rangos normales, eso configura un hipotiroidismo subclínico. Eso quiere decir que el hipotiroidismo subclínico realmente es un diagnóstico bioquímico. No es porque el paciente tenga pocos síntomas, no es porque el paciente no vaya a progresar, no es porque el paciente no tenga hipotiroidismo, tiene hipotiroidismo, pero es subclínico. ¿Sí? Estos son algunos de los rangos que quisiera que miráramos rápidamente de la TSH. Por ejemplo, miren como el hipotiroidismo subclínico, que ya sabemos que tiene normales las concentraciones de T4 libre. Tenemos algunas clasificaciones entre severo y leve, ¿cierto? Leve, por ejemplo, en los pacientes jóvenes tenemos que es entre 4.5 y 9.9 miliunidades sobre litro, con una T4 normal porque es subclínico. Pero leve, cuando yo lo voy a mirar en los pacientes añosos, pues aumenta ese límite para decir que el paciente es hipotiroidismo, o sea, que es hipotiroideo. Miren que aquí el límite es de 4.5 como menor, aquí es desde 7, ¿sí? Desde 7. ¿Por qué? Por lo que yo les comentaba del aumento de la TSH conforme pasan los años. Las mujeres embarazadas también tienen unos rangos diferentes, lo que ya les comentaba, entonces en ellas el rango depende del trimestre. En el primer trimestre esa TSH debe estar mayor de 2.5 y en el segundo y tercer trimestre tiene que estar mayor a 3 miliunidades sobre litro. Entonces, aquí de pronto no necesitamos aprendernos la numerología, aquí es importante ver cómo vamos a individualizar al paciente. Viene la forma de medición de la TSH. Para yo medir la TSH, yo hago ensayos inmunométricos, entonces yo mido el nivel de TSH por medio de un ensayo tipo sándwich. Y ese ensayo tipo sándwich, pues, va a utilizar anticuerpos biotinilados. ¿Sí? Resultado del asunto, lo que quiero dejar aquí claro, lo que quiero que nos llevemos para la casa, es que a los pacientes hay que interrogarles si utilizan o no biotina. Si toman multivitamínicos, si se toman la biotina para las uñas, para el cabello, es importante interrogar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo biotina en una medición de TSH en este ensayo, que es tipo sándwich, lo que yo voy a hacer es que miren que acá voy a tener una TSH elevada o suprimida. ¿Sí? No me midió nada, o sea, yo digo la paciente no tiene TSH. Y además, cuando yo mando a medir T4,
cuando yo mando a medir T4 o T3, lo hago por un ensayo diferente, ¿cierto? Ya no es tipo sándwich, sino es competitivo, pero aquí no se me va a disminuir, sino que se me va a elevar el resultado. Es decir, en una paciente con biotina, yo tengo elevado T4, elevado T3 si lo mido, y disminuido TSH. ¿Y qué pienso? Esta paciente es hipertiroidea. Se han hecho reportes de casos en donde se trata a la paciente con metimazol, que es un tratamiento importante de por vida. Se trata a la paciente con metimazol, en estos casos, solamente porque tomaba biotina y después es que se dan cuenta. Entonces, nosotros tenemos que interrogar la biotina y pues pedirle que lo pare 24 horas antes para el ensayo de la TSH y 48 horas antes para medir T4. Entonces, importante interrogarla. El diagnóstico del hipotiroidismo subclínico, que solamente para repetir, es ese donde la TSH está aumentada, pero la T4 está en rangos normales. ¿Sí? ¿Yo qué hago con ese diagnóstico? ¿Lo trato o no lo trato? ¿Sí? Pues esto ha sido un debate de múltiples estudios y se ha visto que la respuesta es depende. Depende al nivel de la TSH y depende de la edad del paciente. Si el nivel de la TSH, ¿y por qué depende y por qué es mejor tratarlo? Por dos razones. Uno, porque progresa. ¿Sí? Puede el hipotiroidismo subclínico resolver, puede quedarse en subclínico o puede progresar a un hipotiroidismo clínico, un hipotiroidismo primario clínico. Si yo tengo una TSH que está entre 10 a 15 milunidades sobre litro, voy a tener que la progresión, la posibilidad de progresión es menor a si yo tengo una TSH que está entre 15 a 19.9 milunidades sobre litro. ¿Sí? Entonces, depende de la progresión también de la medición de TSH. ¿Por qué tratar? No solamente por la progresión, sino que se ha visto que aumenta la enfermedad coronaria, aumenta la falla cardíaca en pacientes que se quedan en hipotiroidismo subclínico. Si no progresan, igual aumenta, entonces pues podríamos pensar en tratar en estos pacientes con estos rangos elevados de TSH. Si es un hipotiroidismo subclínico leve, si es un hipotiroidismo subclínico que está menor de esos 10 miliunidades sobre litro, ¿trato o no trato? Depende de la edad. Si el paciente está entre 40 y 70 años, se hizo un estudio donde dividieron estas poblaciones, menores de 70, entre 40 y 70 y mayores de 70. Se hizo el seguimiento por 7.6 años y se dieron cuenta que tratando a los pacientes menores de 70 años encontrábamos disminuciones en el infarto, en los eventos cardiovasculares, encontrábamos también la disminución en la mortalidad por cualquier causa, el ACV no cambiaba. Pero entonces, pues podríamos pensar que las personas menores de 70 años se benefician del tratamiento. En las personas mayores de 70 años no se vio cambio. También, aparte de si progresa o no progresa por estos niveles de TSH, podemos pensar que las personas que tienen los anticuerpos que nos mencionaban al inicio, ese anticuerpo antitiroperoxidasa, antimicrosomales, etcétera, esos tienden a progresar mucho más. Entonces, si es un paciente que tiene, por ejemplo, una TSH que no está tan elevada, pues yo puedo pensar que me puede progresar porque tiene esos anticuerpos, entonces pues tratemos. ¿Con qué tratamos? Uno podría pensar, pues tratemos con T3. Finalmente, es la hormona activa, es la que me hace casi que todo lo biológico que tiene el sistema, las hormonas tiroideas. Existe la hormona activa como tratamiento, se llama la leuteronina. Es un medicamento de absorción rápida, pero tiene una vida media muy corta, alrededor de 3 horas. Y esa vida media muy corta me hace unas fluctuaciones no fisiológicas de T3. ¿Sí? Entonces, es muy difícil cuadrar los niveles de T3 en sangre. Se han hecho estudios donde se logra estos niveles de T3, se logra que el paciente sea eutiroideo, pero se dan 3 veces al día y vamos a ver ahorita que lo más difícil realmente del tratamiento es la adherencia al tratamiento. También se ha estudiado, bueno, démoslo en conjunto, demos T3 y T4. Hay preparaciones combinadas en el mercado de T3 y T4. Sin embargo, estas preparaciones no imitan la fisiología del eje tiroideo. ¿Sí? Estas preparaciones combinadas tienen, por ejemplo, una relación 4 a 1, T4-T3, que es diferente de la fisiología del eje, que tiene una relación más parecida a 15-16 a 1. O sea, 15 o 16 a 1. La leuteronina uno la podría pensar entonces en casos apartados como por ejemplo la deficiencia de desayudasas. Entonces esas desayudasas recuerden que me convierten de T4 a T3.
si yo no tengo esas selenoproteínas, lo que va a pasar es que o sea, no puedo convertir T4 a T3, entonces ¿por qué voy a dar T4? ¿Puedo dar T3? Lo podría pensar. Y en el embarazo, no dar T3 como monoterapia, debido a que T4 es la única que me cruza la placenta, ¿sí? Entonces, no T3. ¿Qué pasa con T4? Pues T4 tiene una vida media muy larga, entre 6 a 7 días. Esto me permite que pues, haya unas fluctuaciones menores en sangre de este medicamento. Se recomienda como monoterapia, y esta monoterapia tiene como meta dos cosas. Que uno llegue a un neurotiroidismo bioquímico, es decir, que uno pueda cuadrar la TSH hasta un nivel, ¿sí?, que sea favorable para el paciente, porque ya vemos que depende del paciente, y que uno llegue a un neurotiroidismo clínico también. La levotiroxina se absorbe entre el 60 y el 80%, pero es importante saber que tiene muchos peros. Se absorbe entre el 60 y el 80%, pero se necesita la secreción ácida, ¿sí? Vamos a ver cómo eso repercute más adelante. Se absorben entre el 60 y el 80%, pero tiene múltiples interacciones que disminuyen la absorción, como por ejemplo el hierro, los multivitamínicos, algunos medicamentos que vamos a ver más adelante, café, cítricos, leche de soya, etc. ¿Sí? Entonces, todo esto hay que estudiarlo con mi paciente, hay que estudiar las comorbilidades y hay que estudiar pues, los medicamentos que se tome y cómo la toma el paciente. Se recomienda a veces dar entre media hora antes del desayuno, también se ha estudiado en la noche, etc. Es individualizado el tratamiento. La dosis depende del paciente. No es la misma dosis que yo le voy a dar a una mujer embarazada, porque yo tengo que suplir para dos, tengo que suplir para la madre y para el feto. No es la misma dosis que yo le voy a dar a una persona añosa cuyo metabolismo está disminuido, cuyo masa magra está disminuida, o una paciente joven deportista, no es la misma dosis. Y tengamos cuidado, porque yo me puedo pasar la mano, yo puedo dar en exceso de levotiroxina y causar un hipertiroidismo con todo lo que el hipertiroidismo implica. Entonces, las repercusiones cardíacas, la fibrilación auricular, la osteoporosis, etc. Esto es otra charla, simplemente tengamos cuidado. La dosis depende, como ya les decía, depende, tampoco nos vamos a centrar mucho en esto, depende de los niveles de TSH que tenga, depende de la causa, ¿cierto? De la causa del hipotiroidismo. Depende, por ejemplo, pues de la edad del paciente. ¿Cómo sé yo que la terapia está bien? ¿Cómo sé yo que le estoy dando suficiente? Pues yo mido TSH, entonces yo hago mediciones de TSH alrededor de a las 6 semanas cuando yo cambio de dosis. Eso es importante para yo tener una TSH en rangos con este reemplazo de la hormona tiroidea. Por último, yo puedo tener que yo cambio de dosis y doy dosis y doy dosis y no cuaja, ¿sí? Yo doy dosis y el paciente no me llega a esa TSH que necesitamos, ¿sí? Ahora, una cosa importante que dije anteriormente es que una cosa es llegar a esa TSH y otra cosa es que el paciente sea tiroideo clínico. Entonces, pues eso es otro tema, pero aquí vamos a ver que ni lo uno ni lo otro, ¿sí? ¿Qué puedo pensar yo? ¿Por qué este paciente tiene un hipotiroidismo refractario? Entonces, yo comienzo el estudio, dice este algoritmo, cuando uno llega hasta una dosis de 2.5 kilogramos día, y comienzo a buscar explicaciones. La causa más frecuente de que no me esté dando, de que el hipotiroidismo sea refractario, es sin duda alguna la adherencia. Se han hecho estudios de adherencia de la levotiroxina bastantes, en donde se encuentran desde el 22% hasta el 82% que los pacientes no son adherentes al tratamiento. Imagínense una pastilla diaria antes del desayuno, sí, no son adherentes. Hay, digamos que trucos, se han estudiado diferentes mecanismos para colaborar con la adherencia. Por ejemplo, que se dé una dosis semanal, ¿cierto? Porque la vía media son 7 días, se pueden dar diferentes valores, pero una dosis semanal, ¿cierto? Que se le cambie, que si no es en la mañana, que es en la noche, etc. Pero entonces, interrogar la adherencia es importantísimo cuando el hipotiroidismo es refractario, porque es la mayor causa. Otras causas del hipotiroidismo refractario, pues puede ser que el paciente pues tenga una administración incorrecta, que la dosis esté realmente incorrecta porque cambiaron las condiciones fisiológicas, porque el paciente ganó peso, por ejemplo, también porque la paciente está embarazada y ya sabemos que tenemos que suplementar por 2. Que hayan medicamentos que afecten la absorción, por ejemplo, como lo comentábamos, el hierro, el calcio, el colestipol, la colestiramina, etc.
¿sí? Tenemos que pensar en esto. O medicamentos que me aumenten el metabolismo hepático, como el fenobarbital, la rifampicina, etcétera. O sea, buscar interacciones medicamentosas. Y si no, ya me voy a lo biológico. Entonces, que el paciente tenga anticuerpos contra célula parietal que me generen acloridia, que tenga infección Bacter pylori, que tenga, por ejemplo, un mal absortivo, ¿sí? Entonces yo me voy a buscar ya la causa del hipotiroidismo refractario. Pero antes de irme tan allá, hacerle estudios al paciente de biopsia de yeyuno, de biopsia, etc., yo tengo que interrogar estas causas que son mucho más frecuentes y principal la adherencia. Los mensajes para llevar a casa: el hipotiroidismo, la causa más común en Colombia, que es yodo suficiente, es la tiroiditis de Hashimoto. En las mujeres posparto, hasta un año después se puede presentar una tiroiditis transitoria. Y hay que pensar en la tiroiditis transitoria con pacientes también como, por ejemplo, con infecciones, etc. El hipotiroidismo primario representa el 99% de las causas de hipotiroidismo, para que no nos vamos tan allá. Las hormonas tiroideas tienen efectos sistémicos, muchos sistemas: piel, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, renal, etc., ¿sí? Pero a pesar de que afecten en tantos sistemas, los signos y síntomas no son ni sensibles ni específicos. No me puedo fiar de ellos. Los valores de TSH varían con respecto a la edad y otras condiciones y son útiles tanto para el diagnóstico del hipotiroidismo como para el tratamiento. El tratamiento del hipotiroidismo subclínico también varía dependiendo de la TSH, de la edad y del riesgo de progresión. Es importante, muy importante, educar al paciente en la medicación, porque la falta de adherencia es la causa más importante de hipotiroidismo refractario. Eso era todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero, por favor, que me escriban preguntas si tienen. Estamos atentos, nuestra compañera, mi gran amiga Brenda, mi persona, y nuestro tutor, prestos a cualquier pregunta. Y por favor, no olvidar la asistencia en el chat. Listo, entonces tenemos una manito levantada. Laura, no sé si quieres hacer tu pregunta. Sí, bueno, primero felicitar mucho la revisión, la verdad me sirvió mucho para revisar. Tenía una pregunta respecto a digamos, después de que un paciente tenga esos síntomas neurológicos y sea tratado, digamos, ya sea problemas de memoria, todo lo que mencionaron, puede quedar, digamos, con ese compromiso aún después de que se logre llevar a las metas de tiroides, o sea, pero eso depende de algo o pues no sé qué habrán revisado al respecto. Esa es una pregunta muy importante, muchas gracias por tu pregunta. Realmente sí se ha visto que muchos de los pacientes regresan la sintomatología porque es una sintomatología en realidad frecuente, ¿no? Existen algunos pacientes que no, y en esos pacientes se buscan algunas estrategias. De hecho, esa posibilidad de combinar T3 y T4 en pacientes que generalmente no se hace, se puede pensar o se ha pensado, digamos que hay literatura al respecto, en pacientes que todavía no logran el eutiroidismo clínico. Y ese no lograr el eutiroidismo clínico frecuentemente corresponde a sus síntomas neurológicos. Entonces, sí pasa. El por qué algunos pacientes regresan y por qué unos pacientes no, realmente pues no tengo el conocimiento y no sé si esté en la literatura. Pero sí pasa que muchos regresan, realmente mucho de la sintomatología regresa, pero hay posibilidad de que el tratamiento pues no logre regresar todos los síntomas. Además, el hipotiroidismo clínico, y esto es importante, se alcanza, ¿cierto? Si se va a alcanzar, si se alcanza meses después de que se alcance el eutiroidismo, perdón, el eutiroidismo clínico se alcanza meses después de que se alcance el eutiroidismo bioquímico. Entonces, pues muy importante pues decirle esto al paciente, que no se vaya a desanimar, pues porque hay que ver la progresión, realmente el impacto. Gracias. Aquí hay una pregunta: ¿cuál es la relación entre el hipotiroidismo y la CB? ¿Se debe a la disminución del gasto cardíaco o tiene otros determinantes? Pues yo
podría pensar, no sé si alguien tenga algún otro concepto, que pues una causa importante sería, el doctor John está acá, pues yo podría pensar que una causa importante sería la hipercolesterolemia, ¿no? O sea, que aumenta la aterosclerosis, y la aterosclerosis es importantísima para los ACVs. No sé, el doctor John, que está acá, endocrinólogo, nuestro tutor. Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, felicitarlos muy bien. Creo que hicieron una excelente revisión, abordaron muy bien todos los conceptos. En cuanto a la primera pregunta que hacía Laura, también parte del hecho de que depende del grupo etario, ¿sí? Si tenemos estos cambios neurológicos, o mejor dicho, el impacto al sistema nervioso central en un paciente que está en desarrollo, es decir, un hipotiroidismo congénito, el hipotiroidismo en las primeras etapas del neurodesarrollo, pues eso prácticamente que es irreversible. Por eso es tan importante que se haga un adecuado tamizaje y una adecuado búsqueda de hipotiroidismo en la gestante, y hace parte de la tamización universal el hipotiroidismo en los niños. Entonces, al niño se le toma una TSH apenas nace. Ya en los pacientes adultos, en nosotros, digamos que ya las neuronas ya han sufrido toda esa diferenciación, y digamos que si bien necesitan de la hormona tiroidea para su mantenimiento, los cambios pueden ser reversibles, ¿listo? Entonces, el hipotiroidismo hace parte de esas cuadros demenciales reversibles, junto con la hipovitaminosis B12, junto con la sífilis, junto con bueno, con otras causas pues de demencia que pueden ser corregidas. En cuanto a la pregunta que hace el compañero de ACV e hipotiroidismo, hay muchas digamos, factores que pueden explicarlo desde lo fisiopatológico. Como bien decía Juan David, el impacto que tiene a nivel cardiovascular las hormonas tiroideas. El hipotiroidismo también se asocia a arritmias, ¿sí? Debido a ese desbalance entre receptores beta 1, beta 2, alfa. Esto hace que el paciente sea propenso a arritmias, y por eso parte de los criterios de manejar un hipotiroidismo subclínico es cuando hay un riesgo cardiovascular elevado o hay fibrilación auricular, uno debería tratar de manejar ese hipotiroidismo subclínico. Además de eso, hay endoteliopatía. Eso se ha visto. Cuando hay hipotiroidismo, hay lesión endotelial, y todo esto puede generar enfermedad sistémica, y pues si afecta endotelio, afecta cerebro, afecta riñón, afecta corazón. El hipotiroidismo también genera hipertensión secundaria. Es un cuadro, es una causa de hipertensión secundaria. Entonces, y pues lo que bien decía Juan David, un colesterol elevado, una dislipidemia asociada a un hipotiroidismo no controlado, todo esto en conjunto pues eleva el riesgo de hacer un ACV. De hecho, cuando hay ACV, parte también de lo que hacen los neurólogos es pedir TSH, pedir BDRL, porque pues la sífilis también tiene una presentación neurovascular, pero la tiroides está muy relacionada en ese aspecto. Vitamina B12 también. Muchas gracias, doctor. Creo que hay una última pregunta. Muchachos, ¿qué tanto influencia la lactosa como excipiente en la falla terapéutica? Pues a mi parecer, el doctor John también creo que nos habla de eso. Es importante el problema de absorción, y se puede estudiar por medio de diferentes tests, porque sí es relevante esa influencia de la lactosa como excipiente. Es decir, podría ser una causa, pero después de como no irnos tan allá hacia buscar los tests, me parece muy importante la parte de la interrogación de la adherencia y la interrogación de los otros medicamentos. De acuerdo, Juan David. Digamos que la intolerancia a la lactosa es uno de los principales problemas, digamos, en la población general, y algunas presentaciones de la levotiroxina aún incluyen lactosa. Entonces, a veces el paciente
la única manera como podemos ver esa intolerancia es que el paciente toma la levotiroxina y no logra un control, no logra un ajuste de su TSH y uno incrementa las dosis, pero siempre hay que indagar eso. Ya tenemos presentaciones de levotiroxina sin lactosa como excipiente. Eutirox viene sin lactosa, por eso es importante siempre preguntar la marca de la levotiroxina, para saber si de pronto pueden ser tema de excipientes el hipotiroidismo refractario sobre todo. Pero sí, así como dice Juan David, perfecto. Bueno, con esta charla cerramos el ciclo endocrino. Muchas gracias a todas las personas participantes. Muchas gracias al doctor John, que estuvo ahí pendiente de no solamente de esta charla, sino de muchas charlas que se dieron en este ciclo. Los invitamos a que nos sigan en pues, todas las redes sociales. Esta ya es la cuña publicitaria. En Instagram como IMIC, en YouTube como Grupo de Interés de Medicina Interna IMIC, y en Facebook también como IMIC. Por favor, queden pendientes para el siguiente ciclo que abre IMIC, que será el ciclo de reumatología. Entonces, pues, gracias a todos los asistentes, gracias, doctor John, gracias, Brenda, y gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias a todos los asistentes, que estén muy bien.